Muy buenos días. Katy Fernández te saluda. Qué gusto saber que estamos juntos nuevamente para abrir la palabra de nuestro Dios Creador. Gracias por acompañarme. Te invito a que traigas tu Biblia y también te invito a que oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, acá estamos ante tu presencia, dándote las gracias por tu carta de amor que vamos a abrir ahora. Entonces necesitamos que el mismo espíritu que inspiró tu palabra nos ilumine para que podamos entenderla, que nos des tus fuerzas para vivir tu palabra y también tu valor para compartir este precioso mensaje de vida eterna. No queremos escuchar palabras humanas, te suplicamos que nos hables, Padre, directo de tu corazón a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, gracias Padre, te amamos. Amén. El título de la lección del día miércoles 15 de noviembre, ¿pecado u obediencia? Te invito a que leamos juntos Romanos 6:16 mientras pensamos qué nos está planteando nuestro Dios vivo a través de Pablo. ¿Por qué su argumento es tan blanco y negro? ¿Es lo uno o lo otro? Sin ningún término medio. ¿Qué lección deberíamos aprender de este contraste tan claro? Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Acá, nuestro Dios vivo a través de Pablo vuelve a enfatizar que la nueva vida de fe no garantiza que estemos libres de pecado. La vida de fe hace posible la victoria sobre el pecado. De hecho, solo a través de la fe podemos tener la victoria que se nos promete. Luego, de personificar al pecado como un rey que somete a sus súbditos, nuestro Dios vivo a través de Pablo ahora vuelve a la figura del pecado como un amo que exige la obediencia de sus siervos. Pablo acá señala que una persona tiene la opción de escoger a su Señor. Puede servir al pecado que lleva a la muerte o servir a la justicia que conduce a la vida eterna. Acá, para nuestro Dios vivo, para lo que nos dice Pablo, nuestro Dios vivo a través de Pablo, que no hay término medio, ni deja espacio para avenencias. Es una cosa o la otra, porque al final nos enfrentamos a la vida eterna o a la muerte eterna. Leamos juntos, te invito a Romanos 6:17, mientras pensamos, ¿de qué forma amplía acá nuestro Dios vivo lo que dijo en Romanos 6:16? Vamos a leer Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es interesante observar que la obediencia está ligada a la doctrina correcta. Aquí, el término griego para doctrina significa enseñanza. A los cristianos romanos se les habían impartido los principios de la fe cristiana que ahora obedecían. Por eso Pablo, cuando los cristianos obedecieron de corazón la doctrina correcta, la enseñanza correcta, esta ayudó a los romanos a convertirse en siervos de justicia. Romanos 6:18. A veces oímos decir que la doctrina no importa, siempre y cuando mostremos amor. Esa es una expresión muy simplista, de algo que no es tan sencillo. Como se dijo en una lección anterior, Pablo estaba muy preocupado por la falsa doctrina a la que la iglesia de Galacia había sucumbido. Por consiguiente, debemos ser cuidadosos con las declaraciones que denigren de algún modo la importancia de la enseñanza correcta. Siervos del pecado, siervos de la justicia. El contraste es muy marcado. Si después del bautismo pecamos, ¿quiere decir que no somos verdaderamente salvos? Podemos leer 1 de Juan
capítulo 1, versículo 8 al capítulo 2, versículo 1. Eso es tarea para el hogar. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 8, hasta segunda de Juan, capítulo 1. No, hasta el capítulo 2, versículo 1. ¿Cuánto nos ayuda este pasaje a entender lo que significa ser seguidor de Cristo y aún así estar sujeto a caer? Juan Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Ahora pasamos a la lectura de la meditación matinal, que hoy lleva por título Amigos en vez de siervos. En San Juan 15:15 dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. A lo largo de mi ministerio he tratado de enseñarles a las personas que el cristianismo es la maravillosa experiencia de andar cada día con Jesús en una relación de padre e hijo. Cuando un cristiano comienza a tener miedo de Dios, algo anda mal en su cristianismo. Naturalmente es mucho más fácil tratar que las personas obedezcan por miedo al castigo. Muchas personas obedecen por miedo al castigo. Incluso, instintivamente, a nadie le gustaría ser quemado en el fuego del infierno. Nadie tendría placer en recibir los castigos divinos. Pero el cristianismo que Jesús vino a enseñarnos está descrito en el versículo de hoy. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Tienes miedo de encontrarte con tu amigo? ¿Hablas con él por obligación? Ese es precisamente el tipo de relación que Jesús quiere desarrollar con nosotros. Él, nuestro Dios vivo, no creó máquinas programadas para obedecer. Creó hijos, seres humanos con alegrías y tristezas, con sueños y planes y sentimientos. ¿Y se preocupa por la felicidad de los hijos que creó? La tragedia del jardín del Edén consistió en que se quebró la relación entre Dios y el hombre. El hijo, que en otros tiempos corría a los brazos del padre, comenzó a tener miedo y se escondió. Y desde ese día ha estado siempre con miedo y ha enseñado a sus hijos a vivir con miedo del Dios creador. El clamor del padre siempre fue: ven a mis brazos, no tengas miedo de mí. Pero, por algún motivo, parece que los seres humanos no comprendimos la lección. Cuando Jesús estuvo en la tierra, cierta noche se le apareció a sus discípulos, cuando todo estaba oscuro y la embarcación comenzaba a naufragar. Los discípulos pensaron que lo que veían era un fantasma, pero se dieron cuenta de que era Jesús el que andaba sobre el mar y respiraron aliviados al oír la suave voz del Maestro que les decía: soy yo, no tengan miedo. Marcos 6:10. ¿Qué tipo de relación tienes con Jesús? ¿Sirves a Jesús por miedo? ¿Qué tipo de cristianismo es el tuyo? ¿Le sirves por amor? ¿Qué clase de cristianismo enseñas a tus hijos? ¿Los llevas a comprender el inmenso amor de Dios?
o creas en ellos la imagen de un Dios superior, preocupado solamente por el buen comportamiento. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos acordarnos que ya no somos esclavos ni siervos, somos amigos de Jesús. Salgamos hoy con Él por los caminos de esta vida. Hagamos todo lo que tengamos que hacer recordando que Él está a nuestro lado para ayudarnos. A su lado no tenemos nada que temer, porque Él es el Dios de lo imposible que te ama. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias, porque estás allí, acompañándome.